yo estoy grabando y yo después lo subo a YouTube y ahí les queda el enlace y se lo subo para que ustedes lo vean, ¿ya? Profe, Sí, ¿también vamos profe, a tener el gracias. enlace en la Classroom? Sí, yo tengo que actualizar el Classroom, les voy a subir ahí el enlace, les Ya, voy a subir también la presentación que estamos viendo ahora y el enlace del video que yo subo a YouTube, ¿ya? perfecto, muchas gracias. ¿Y se puede fotocopiar también eso o no? Podríamos hacerle llegar también, ahí vamos a conversar si es que es posible para que le hagan llegar también la presentación, ¿ya? En papelito, Gracias. ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar mayoritariamente con nuestro libro de clases, ¿ya? No tenemos. Aún no tenemos los libros. Ya, no vamos, no tienen los libros, ¿ya? No, pero los libros- dijeron que en este mes ya debieran llegar, Sí. antes, en mayo, sí o sí. Ya miren, el secreto de la aprobación acá está en el libro. Toda la prueba sale del libro y las clases que yo hago, explico una parte del libro y las actividades están dentro del libro, ¿ya? Ok. Pero esto que vamos a ver ahora no está dentro del libro, pero nos ayuda bastante a aprender cómo funciona la historia. Ya esto siempre lo hago yo, quizás nos toma una hora más, pero nos ayuda bastante. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de historia, nosotros vamos a hablar en realidad de que el estudio tiene que ver con la explicación del presente, ¿ya? Si a usted le preguntan qué es la historia o para qué sirve la historia, ¿qué se le ocurre? La historia es todo lo que hemos vivido anteriormente. ¿Ya? O sea, hay una idea de pasado, ¿cierto? Bueno, también le comento, buenos días también a Lidia y Ricardo, que están en el chat, también respondo por el chat, por si alguien tiene alguna duda para que la deje. Ya, entonces, estamos hablando de pasado, ¿ya? Pero ¿para qué nos interesa conocer ese pasado? Para recordar muchas cosas de Ya, antes. muy bien. O sea, nosotros recordamos el pasado para, en este caso, recordar cosas que pasaron en la antigüedad, en el pasado. Pero si yo les digo que la historia nos sirve para el presente y para el futuro, Para entender el presente y el futuro. correcto, para entender el presente y para poder diseñar un futuro, ¿ya? Porque yo les voy a decir algo. Usted va a ir a pedir un crédito a una casa comercial, a un banco o a la vecina. ¿Usted qué va a hacer? Lo primero va a recopilar antecedentes. ¿Cuánto me cobra la casa comercial? ¿Cuánto me cobra el banco? ¿Y cuánto me cobra la vecina? ¿Ya? El banco le va a cobrar una tasa de un 5% de interés. La casa comercial le va a cobrar un 7% y la vecina le va a cobrar un 1%. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los antecedentes que tiene la vecina? La vecina, la última casa, o sea, perdón, la última persona que le prestó plata y no le pagó, le quemó la casa. ¿Se metería con la vecina? No. No, ¿cierto? No, 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 no. Entonces, usted se ríe, es chistoso el ejemplo, pero ahí usted hizo el ejercicio de la historia. Fue y consultó hacia atrás. ¿Ya? ¿Para qué? Para conocer qué caso le convenía en el presente y qué le pasaría en el futuro si es que usted no llegase a pagar. ¿Ya? ¿Queda más claro mi ejemplo? ¿Me Sí. expliqué bien? Sí. Sí. Sí, profe. Ya, entonces, como ustedes dijeron muy bien, la historia es el estudio de los hechos del pasado, ¿ya? Y se estudian grandes acontecimientos, formas de vida de la humanidad, cómo vivían los hombres en el pasado, todo aquello desde los orígenes del hombre hasta nuestros días. A ver, recordemos algo que hacíamos en el pasado y que ahora no hacemos. Por lo menos yo ir a la Enviar escuela, carta. enviar carta, ir a Precia, a mi ciudad, a comprar cosas para la casa de caballo. ¿Ya? Eso me recuerdo mucho yo.
Qué rico andar a caballo. Hace tiempo que no lo hacemos. Era bonito. Sí. Ya. Usted dice, ya, andar a caballo y ir a comprar cosas. Yo recuerdo cuando niño que... Hola, hola. Ya, yo recuerdo que cuando niño... Es que estaba concentrada. Ya. Yo recuerdo cuando niño algo que pasaba bastante en mi casa y era lo siguiente. Cuando a mí me mandaban ¿Lo a hacer pasaste? harina tostada, yo tenía que ir al cajón del trigo, donde estaba el trigo, y ese trigo después yo tenía que tostarlo. Una vez que lo tostaba, lo tenía que llevar al molino que tenía mi vecino, Ya. y después el vecino me lo molía y ahí recién podía comer harina tostada. Hoy en día voy a un negocio y compro harina tostada, ¿ya? Entonces, ¿eso es un hecho importante o no? Sí. O sea, que yo hiciera harina tostada no iba a cambiar el mundo, ¿ya? Pero era una forma de vida que teníamos antes. Entonces, aparte de las grandes personas, los grandes eventos, la historia estudia la forma de vida que nosotros teníamos, ¿ya? ¿Qué otra cosa se acuerdan del pasado, así que... de la forma de vida del pasado? Yo me recuerdo mucho antes cuando vivía con mis papás en el campo. Mi papá cañaba chancho y teníamos una cocina a fogón y ahumábamos charques y lo comíamos con papas enterrar la ceniza. Muy bueno. Ya, Me recuerda mucho siempre eso. ya, Era muy ¿cierto? lindo. El fogón que uno tenía al lado, el chancho faenado y las papas a la ceniza, ¿ya? Esos son formas de vida de nosotros, ¿ya? Que hoy en día están en el pasado. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros hemos accedido a otras cosas, ¿ya? Quizás antes una o dos personas que conocíamos tenían cocina a gas, Sí. ¿ya? Y hoy en día todos tenemos una cocina a gas. Entonces también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. O en realidad, años atrás, todos teníamos fogones. Ahora, ¿cuántas personas tienen fogón? Muy Casi poquito. Poquitas, ¿cierto? Incluso yo cuando llego a un fogón digo, oh, hay un fogón. Yo para ir a un fogón tengo que ir a la casa de mi mamá que está en el campo, y el fogón ahora es mitad leñera, mitad fogón. Ya entonces cambia mucho. ¿Ya? Entonces, para ir resumiendo, es el estudio de los hechos del pasado, pero aparte también se estudia las formas de vida que tenían las personas. ¿Ya? ¿Cómo vivían antes? Ya. Entonces, acá tenemos 3 definiciones, ya que estas sí hay que copiarlas y dejarlas en el cuaderno. ¿Ya? Primera. Que la historia es el desarrollo del hombre, o sea, de las personas, a través del tiempo en un ámbito geográfico. Lo voy a explicar esto primero. Ya, cuando a usted le cuentan una historia, vamos a decir que yo, que soy Camilo Toy, que soy una persona, que soy el profesor de historia, choqué. ¿Ya? Choqué. Iba manejando y choqué. ¿Qué es lo primero que usted va a preguntar? ¿Qué le pasó algo? Claro. Lo primero es cómo estoy. Y después, Sí. ¿qué otro antecedente necesita saber del choque? ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? Ya, ¿qué me sucedió? Ya, voy a decir que venía muy cansado y me quedé dormido y terminé dentro de una cuneta. ¿Ya? Y aparte de eso, ¿qué otra cosa más le interesaría saber? ¿Cómo le ocurrió? Ya, el cómo pasó. Pero si yo les digo que esto pasó en mi cabeza nomás y nunca pasó, ¿ocurrió o no? No. No. No, no ocurrió. Entonces, para que algo ocurra, tiene que ocurrir en un espacio geográfico, en una parte, en un ¿Dónde fue el lugar? espacio. Entonces, aquí separamos lo que es Cawin de lo que es historia. ¿Ya?
porque la historia siempre ocurre en un espacio geográfico. Paso chico sale 1500 y el grande 1008. Ya, y en este caso, ¿cuál sería ese espacio geográfico? Ya, ese Voy a decir que fue en Loncoche. ¿Ya? Me pasó esto en Loncoche. Entonces, tengo el hecho, ¿Cuánto? tengo el espacio y Profe, no lo escucho. Se muteó, profe, se muteó. ¿ahora sí? Sí. Sí, ahora sí. Ya. Mire, le voy a mostrar algo, voy a dejar también la presentación, pero yo tengo una pizarrita, ¿ya? Y a mí me gusta mostrar mi pizarrita. Confirma tu voucher, por favor. Ya, pizarrita, básico, pizarra. ¿Ven mi pizarrita o no? Voy a escribir Sí. hola. Sí. Hola, sí. Entonces, para la historia, tiene que haber tres cosas. Primero, tiene que haber un suceso, Chao, gracias igual. que lo vamos a llamar hecho. O sea, pasó algo. Eso que pasó tiene relación con, en este caso, un espacio. Y este espacio, al mismo tiempo, le tuvo que haber pasado a alguna persona. Entonces, nosotros vamos a empezar a ponerle nombre. ¿Ya? Voy a dar dos ejemplos. El primero va a ser un ejemplo correcto y el segundo va a ser un incorrecto. ¿Ya? Un suceso. Un caballero que se llamaba, en este caso, Neil Armstrong, en la luna enterró una bandera. ¿Ya? O vamos a decir que pisó por primera vez. ¿Ya? Entonces, Neil Armstrong, que es una persona que tiene que ver con el espacio que fue en la luna, la pisó por primera vez. Aquí, ¿qué estoy relatando yo? La llegada del hombre a la luna. Pero esto tenemos que agregarle otra cosa más. ¿Qué otra cosa más sería? Tenemos la persona, tenemos el espacio, tenemos el suceso. ¿Cuál sería nuestro cuarto elemento para verificar qué pasó? El año, Correcto, el tiempo. Muy el bien. tiempo. Y todo esto... Profe, hay que copiarlo eso. No, no es necesario, pero es una explicación, ¿no? Ah, ya. Todo esto está dentro de un tiempo. Hola, buenos días. ¿Usted anota para reparto de domicilio acá? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que tenemos que tener una persona, un espacio, un suceso y un tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tenemos de otra manera, ¿qué vendría a ser? Por ejemplo, una persona que se llamaba Homero, en una isla que se llamaba Ítaca, peleó con Zeus.
Este es un libro que se llama La Ilíada, Ilíada. ¿ya? Pero nunca me dicen en qué tiempo pasó. Ujú. Ay, Entonces, podemos corroborar de que Homero, en la isla de Ítaca, peleó con Zeus. No. No. No, eso es una historia nomás. Es como, ¿ustedes han escuchado un libro que se llama 100 años de soledad? Ujú, sí, de Gabriel García Márquez. Correcto. Sí, profe. En 100 años de soledad relatan la historia de un pueblito que se llamaba Macondo, ¿ya? Pero no dice cuándo fue. Entonces, eso pasa a ser literatura. Ya. Jóvenes, señoritas, ¿me he explicado bien? sí. Ya. Profe. Muy bien. Podemos continuar. profe. Entonces. Ya, vamos a compartir. Ya, aquí tenemos nuestra historia. Ya. Ahora, segundo punto. La historia es una de las ciencias humanas. En síntesis, estudia los hechos del hombre. Aquí viene una pregunta. ¿Qué es una ciencia o qué es la ciencia? ¿Es lo que se estudia? Ya, muy bien. Vamos a decir que las ciencias, sí, es un estudio, pero es un estudio serio, ¿ya? Que tiene un método, tiene una metodología. Se tiene que validar, ¿ya? No es como el tarot que me lo valida una estrella, ¿no? Ya no es como la... ¿Han escuchado hablar de la carta astral? Profe. ¿Sí? Uy, aló. Sí, por lo menos yo lo escucho. Ya. ¿Han escuchado hablar de qué es una carta astral? Sí. Ya. No. Se supone que uno, como persona, tiene una personalidad porque en el momento que uno nació, había una alineación de planetas los cuales nos entregan una energía y hacen que nosotros seamos como somos. ¿Ya? Ujú. ¿Esto en qué se valida? En nada, en supersticiones. ¿Ya? Por ende, ¿qué le interesa al universo? Que yo, el último punto minúsculo de este planeta, haya nacido ese día. ¿Ya? Entonces, eso se basa en una creencia y no en una ciencia. La ciencia se tiene que basar en evidencia, ¿ya? Y aquí yo les voy a colocar lo siguiente. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Que nosotros vivíamos en el pasado, hace 100 años atrás. El año, el transcurrir de los años. ¿Ya? Pero ¿cómo nosotros podemos comprobar de que gente que ya no vive con nosotros vivió hace 100 años atrás? Por nuestros Por la antepasados. Por los registros que en el registro La civil. investigación científica. Ya, las tres cosas están bien. ¿Ya? La historia. Las tres cosas están muy bien. ¿Por qué? Porque quizás nuestros antepasados nos contaron, porque lo vieron, son testigos, por la investigación científica y por los registros, como por ejemplo el registro civil. ¿Ya? Todas esas son huellas del pasado. Entonces, como es una ciencia, esta ciencia estudia esas huellas, ya sean los relatos. No, mi mamá, o sea, mi abuelita me contó que hace 100 años había un caballero, que este caballero, no sé, tenía una locomotora. Hagan el siguiente ejercicio con sus hijos, nietos o sobrinos que no tengan hijos. A un niñito de hoy en día, muéstrenle un cassette. No sabe. No sabe, tiene que estudiarlo,
para saber qué es un cassette, o alguien se lo tiene que decir. O lo mismo, díganle qué es una locomotora. No Puede tengo que uno o dos sepan lo que es un tren a vapor, pero que para nosotros era algo muy común hace ¿cuánto? ¿40 años atrás? Era algo muy común, ¿ya? Entonces, como la historia es una ciencia, estudia estas huellas que dejó el hombre al paso del tiempo. Y al mismo tiempo, nosotros vamos a decir que esta historia está emparentada con otras ciencias, como es la antropología, que es el estudio del hombre, ¿ya? La sociología, que es el estudio de la sociedad, la ciencia política, que es el estudio de las relaciones políticas de las personas, la economía, que es la ciencia que a nosotros nos ayuda a entender cómo funciona el dinero, los bienes, y la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento, en este caso, de las personas. ¿Ya? ¿Queda más clarito ahora? Sí. ¿O nos estamos enredando? Está claro. Está Ya. claro, profe. Está claro, muy bien. Entonces, miren, yo les puedo comentar lo siguiente. ¿Ustedes sabían que la historia estaba emparentada con todas estas demás ciencias o no? No. Sí. No, Ya. Para que vean que la historia en realidad, la historia y la filosofía son muy pasadas de anchura. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué son en este caso tan metidas con las demás ciencias? Porque las ciencias sociales, en este caso, se alimentan una de otra para dar explicaciones. ¿Ya? Como por ejemplo, en este caso, la psicología que explica el comportamiento de las personas tiene que ver mucho con la historia familiar de ellos. O tiene que ver con la historia. Cuando uno va al psicólogo, lo primero que le preguntan es ¿cómo fue la relación de ustedes con sus padres? Lo primero que uno le preguntan. ¿Ya? Entonces está escarbando en la historia. ¿Ya? La antropología que estudia al hombre, a las personas, también escarba mucho en la historia. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a un tiempo. Ya, hoy en día, hablar de feminismo es algo muy común y estamos tomando conciencia de que nosotros tenemos que ser más iguales. ¿Ya? Tener una igualdad real. Pero cuando nosotros éramos niños, ¿se hablaba de esto? No. No, profe. no. O incluso, ustedes que están terminando hoy en día su estudio, ¿por qué tuvieron que dejarlos en el pasado? Por los Por hijos, trabajar. familia. Por falta de Ayudar a los recursos. papás. Falta de Ya. recursos. Miren, tenemos falta de recursos, ¿ya? Maternidad. Tenemos los hijos. Tenemos en este caso también la falta de oportunidades. Y si yo empiezo a mirar acá, ¿qué me ha pasado en cursos anteriores? Mayoritariamente las personas que están en este curso son mujeres, que después de mucho tiempo tuvieron que volver a estudiar. Ya criaron a sus hijos, o tienen los hijos un poco más grandes, que les da un poco más de tiempo. Y también muchas y muchos también tuvieron que dejar de estudiar por falta de recursos porque había que parar la olla en la casa. Sí. Había que ponerle ñeque ahí para salir adelante en la casa. Entonces, acá también nosotros estamos viendo cómo la historia responde que hace 10 años, 20 años, 30 años o 40 años, esto era muy común porque las condiciones que teníamos nosotros eran mucho peor a las que tenemos hoy en día. Y hoy en día es más difícil también que una persona deserte.
Miren, yo trabajo en una universidad, que es la Universidad de la Frontera. También trabajo en un liceo. Y en el liceo que yo trabajo es un liceo técnico. En este liceo técnico, nosotros tenemos el problema de la deserción, ¿ya? Que los estudiantes no es que deserten porque en este caso tienen la necesidad de trabajar, sino desertan porque ellos no quieren estudiar más, ¿ya? Porque en la cultura que hay acá en la ciudad donde yo vivo, los niños salen a trabajar muy chicos, entonces les quedó gustando la plata y dicen, "No, el estudio no me va a dar más", y se van, y no es porque ellos no tengan para estudiar como pasaba antes, ¿ya? Entonces aquí tenemos algo que se llama cambio de continuidad. Hoy en día es más difícil dejar de estudiar, pero todavía se sigue manteniendo. Los niños quieren dejar de estudiar por irse a trabajar, Sí, para tener plata. para ellos. tener platita. Pero llega un punto en el cual uno se da cuenta, porque a mí también se me pasó esa idea en algún momento por la cabeza, ¿ya? Que en realidad yo iba solamente a optar a los mismos trabajos siempre. No iba a poder tener un trabajo distinto, porque me iban a decir, ya, ¿y cuáles son sus estudios? Entonces, muchas personas están aquí por algo personal, otros están por algo laboral también. De decir, ¿saben qué? Yo quiero este puesto, pero a mí me van a pedir mis estudios, ¿ya? Y por eso hoy en día estamos acá estudiando, ¿ya? Y por eso tenemos que ponerle empeño también a los estudios, ¿ya? Yo les voy a ayudar en todo lo que pueda, Gracias. ¿ya? Y aquí nosotros relacionamos la economía, que es por qué se dejó de estudiar, con la historia, que es el momento que estábamos viviendo, incluso con la ciencia política, que era cuál era la condición política hace 40 años atrás, 50 años atrás. ¿Cuánto caminaban ustedes para llegar a la escuela? 2 horas bajo la lluvia. Yo 1 hora. 2 horas, 1 hora, 2 horas. ya. ¿Y se Llegar acuerdan que la todos escuelita con- tenía cuánto? 40, 50 niños y todos en una sala, Sí. Sí. ya. Y ahí está el profesor o la señorita estaba, ya, 10 niños van a primero básico, 5 a segundo, y a medida que iba creciendo el curso, iban bajando, como que eran menos niños. Sí. Sí, profe, era así. Ya, Íbamos con lluvias, con escarcha, con todo el colegio. Llegábamos todos mojados. Sí, Ah, igual nos gustaba ir, aunque estaba lloviendo, llegábamos pasados de agua. Sí. Igual nos gustaba ir. sí. yo No había movilización, nada. no No como veía ahora. nada. Yo me acuerdo varias veces de Ahora tener que todo sacarme los zapatitos y tiene cruzar punto. descalzo para no mojarme los zapatos. A pie. El río. pelado. Pero como dicen los antiguos. Bueno, yo no soy, Cruzar yo no el soy río tan- con los zapatos en la mano. sí, yo no soy tan viejo, yo tengo 30 años. Pero en estos Ah, la 30 edad de años, mi hijo casi. claro, yo en estos 30 años he vivido hartos cambios, ¿ya? Como que siento que en los últimos 20 años hemos cambiado mucho. ¿Tienen esa sensación o no? Sí. Sí, Para bien y para mal. ahora los niños lo vienen a buscar a las casas y no quieren ir al colegio. Si quieren ir, todavía le da flojera levantarse. Es verdad, ¿cierto? Yo lo veo. Yo siempre me acuerdo de unos compañeros que eran mellizos, los Villas. Ellos vivían muy, pero muy, muy lejos adentro. Y ellos, claro, caminaban como 1 hora y media más o menos para llegar al colegio. Hoy en día algo impensado. Yo vivía relativamente cerca, yo caminaba un par de minutos y llegaba a la escuela. No, tuve la suerte de crecer cerca de la escuela. Y llegamos a la escuela y estos niños, que eran los que más lejos vivían, siempre que yo llegaba a mi sala, ya tenían el fuego prendido. Estaban ahí.
nunca llegaron tarde. Eso es verdad. Parece que mientras más lejos vivían, Mejor. más temprano llegaban. Y me acuerdo que llegaban y tenían la sala Los profes, calentita y uno y estaban secando sus cositas. Las ropas en el calentador. Profe, Sí, pero uno se levantaba tempranito, pues yo por lo menos me levantaba a las 5 de la mañana pues, Sí. para ayudarlo ya a echar a mi papá y después me iba al colegio. claro. Y en la mañana era soltar los animales. Había que soltar Exacto. los animales o había que ir a sacar De leche. hecho, las cosas en las mañanas. Sí, tempranito, Llegar tempranito. tarde y llegar a hacer todas las cosas. Sí, llegar a hacer las cosas y lo más probable es que los hermanos chicos estaban en la casa y había que ir a hacerle sus cosas también. Encima ayudarlo. Sí, Ayudarle a las tareas. miren, hoy en día, bueno, gracias a Dios han cambiado las cosas, ¿ya? Hoy en día quizás tenemos más Sí, comodidades, pero al mismo tiempo las valoramos menos. sí, pues los niños no lo valoran Sí, mucho ahora es. porque tienen todo a mano. Ujú. Ahora Es que yo tienen creo que- internet, tienen todo para estudiar. Yo creo que ha cambiado para Antes, bien y para mal las cosas. antes Yo- no teníamos nada de eso nosotros. No sabían esas cosas. Ya, yo Un le celular decía, de palo, un computador de palo. Y yo le decía a los chiquillos, a ver, cabros, cuando yo estudiaba, uno tenía que irse a una biblioteca a buscar 50 libros y con suerte encontraba uno que le servía. Hoy en día usted mete su mano al bolsillo, Sí. escribe en él y ya tiene la respuesta. Todo tiene un proceso, las cosas no son inmediatas. Entonces, para nosotros todo tiene un proceso. No es ir a comprar pan, uno tenía que levantarse, amasar, meterlo al horno y recién uno tenía pan. Así que en ese caso, acá yo estoy dando ejemplos de la vida cotidiana, pero la historia que nosotros estamos contando, la historia de ustedes, la historia mía, nos hace entender el presente como lo estamos viendo ahora. ¿Ven que esa es la finalidad de la historia? Antes se vivía más tranquilo, sí. ¿Sí? Sí, Sí. era Ya. mejor la vida de antes que la de ahora. Sí. O sea, yo creo que vivíamos Ahora hay más mucha tranquilos. delincuencia, mucho de todo. O sea, yo creo que vivíamos más tranquilos, Y más sano. ¿ya? Más sanos, como nosotros podemos decir. Pero había una- Pero la pero maldad, había- Profe, sí, cuénteme. sí, eso le iba a decir, que no era que uno vivía más tranquilo, sino que no teníamos los medios de comunicación tan masivos que tenemos ahora para informarnos de todo lo que sucede. Porque Eso, la maldad, todo eso ha existido siempre sí, iba a seguir existiendo. y va a seguir existiendo. Ujú. sí, eso, Eso, a eso desde quería mi punto de llegar yo. vista. De que nosotros vivíamos más tranquilos porque teníamos Sí. menos información. ¿Ya? Claro. Entonces, el medio de No había información que tanta teníamos tecnología nosotros era la como hoy radio. día. Ah, sí. Nos informábamos por la radio y las radios casi siempre eran locales. O sea, abarcaban la zona donde nosotros vivíamos y teníamos una o dos radios, más que eso no teníamos. Sí. Y las informaciones también eran desfasadas, pues, no eran al instante, porque antes era por carta y así uno se comunicaba y se enteraba de lo que pasaba en otros lugares. Y ahora no, ahora todo más inmediato. Uno, si no sé, tiraron un misil allá, uno se entera del tiro. Ya, yo les voy a contar algo. Mi papá, él falleció hace algunos años, de 92 años. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, mi papá tenía una radio. Y en esa radio él se informaba. Y él me contaba que él supo que terminó la Segunda Guerra Mundial como a las 3 semanas después que terminó.
¿Por qué? Porque la información que le llegaba a la radio eran grabaciones de otras radios. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo eso, de que la instantaneidad de la información que tenemos hoy en día antes no era tal. Y por ende vivíamos con menos preocupaciones. Hoy en día, ¿qué nos pasa? Nos pasa que estamos muy atentos a lo que está pasando todos los días. Entonces eso también nos tiene un estado de psicosis. Entonces, claro, uno prende la tele, asaltaron una botillería, robaron un auto, no sé, asaltaron a alguien en la calle, y todo el rato lo mismo. Entonces nos hace creer que vivimos en una sociedad muy mala, pero en realidad la maldad siempre existió. ¿Ya? Muy buen comentario. Y esa conclusión nosotros la llegamos, ¿por qué? Gracias a la historia. Tranquila, Marta, permiso. Ya. Profe, Ahora hay que hablemos del tiempo. ¿Alguien quería decir algo? ¿Hay que copiar esto? Si quiere lo copia, si no, no. ¿Por qué? Porque yo voy a enviar esto también al grupo de WhatsApp, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? Aquí me interesa que nosotros vayamos conversando, vayamos discutiendo y que vayamos también de esa manera aprendiendo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que todo esto tenía que estar enmarcado en un tiempo? Sí. Ya, tantos años que nosotros vivimos, es muy difícil aprendérselos uno por uno. Entonces, ¿qué se hace? El tiempo se divide en etapas. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser estas etapas? Las vamos a contar como 5 etapas. ¿Ya? Vamos a hablar de una etapa que es antes de la escritura. ¿Cómo creen que se llamaría la historia que está antes de la escritura? Antigua. Antes de Cristo. Más antiguo todavía. Era 3000 antigua. miren, 3500 años antes de Cristo. ¿Cómo se llamaría eso? Prehistórico, no. Correcto. ¿Ya? Nosotros vamos a decir que lo que divide la historia de la prehistoria, que en realidad está mal dicho prehistoria, ¿ya? Sino que la gente en ese tiempo no escribía lo que hacía, sino que lo que hacía era que a través de las huellas y los vestigios ellos vivían, ¿ya? Eso lo vamos a llamar prehistoria o protohistoria. Y de ahí hacia adelante, del año 3500 antes de Cristo hasta el día de hoy, lo vamos a llamar historia. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió escribir lo que hacía. ¿Y saben qué decía el primer escrito de la historia? No. El primer escrito de la historia era una lista de supermercados. Pero de la antigüedad. ¿Y qué sería una lista de supermercados de la antigüedad? Que alguien en una despensa donde se guardaba trigo y se guardaba comida, empezó a anotar. Hay 10 jarrones con trigo. Hay 5, no sé, hay 5 cerdos faenados. Hay 10 jarros con cebada. Era una cuenta. Esos fueron los registros más antiguos que se encontraron. O sea, alguien anotó cuántas cosas habían dentro de la bodega para pasar el año. Eso es lo más antiguo que existe, que se llama las tablillas de Sumer. Que en realidad una persona con una cuñita empezó a dibujar y ahí quedó de cuánto había de cada una de las cosas. Quedó un registro. Y eso se guardó. ¿Ya? Entonces, desde que nació la escritura en adelante pasaron muchas cosas. En este caso, ¿qué creen ustedes que pasó en la edad antigua?
que es desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. ¿Qué creen que pasó ahí en ese espacio? Que son como 4000 años. El nacimiento de Jesús. Correcto. Nació Jesús. Estuvieron, ¿qué otro más? ¿Qué otra cosa más se le ocurre que estuvo en ese tiempo? Habían unos viejos que adoraban a los gatos mucho y que vivían en Los pirámides. egipcios. Los egipcios. ¿Ya? Ujú. ¿Quiénes azotaron a Cristo? ¿Quiénes lo golpearon? Los romanos. Los católicos. Los romanos, ¿ya? Bueno, en realidad los romanos y los judíos, Sí. ¿ya? Ellos son de esa época, ¿ya? O sea, vamos a decir que las antiguas civilizaciones, los grandes imperios, pero de esta misma época hay otros que también son bien antiguos, que se habla poco de ellos, ¿ya? Que en esta misma época convivían los chinos, que es un imperio muy, muy antiguo, y la India, que también es otro imperio muy, muy antiguo. ¿Alguien ha leído la Biblia o no? Sí. ¿Se acuerdan que hablaban de un rey que se llamaba Assur-Nasirpal II? Que tenía unos jardines muy bonitos. Sí. ¿Ya? Ese caballero también, ¿ya? Él también vivió en la Edad Antigua y era parte de un imperio que se llamaba el Imperio Babilónico, donde estaba la Torre de Babel, Sí. En Babilonia. en Babilonia, ¿ya? Todas esas antiguas civilizaciones vivieron durante 4000 años en una etapa que se llama la Edad Antigua, ¿ya? Y si más adelante yo le digo Edad Media, ¿qué se le viene a la cabeza? Que esta etapa duró 1000 años también. Fue la caída del Imperio Romano, dice acá. Claro. Después de que cayó el Imperio Romano, comenzó una nueva etapa que se llamaba Edad Media. ¿Qué se le ocurre con la Edad Media? La Revolución Francesa. No, eso está un poquito más adelante, pero ¿cómo creen que vivía la gente en la Edad Media? ¿En la Edad Moderna o en la Edad Media? En la Edad Media, ¿cómo creen que vivía la gente? Ah, Si yo le hablo, como en la monarquía, ¿no? de los castillos, Sí, como en la monarquía. los así, reyes, Sí. los castillos, Los los reyes, plebeyos. la gente viviendo en el campo. Ujú. Robin Hood es de la Edad Media, ¿ya? Como que la gente vivía en el campo, vivía cerca de los bosques, se casaba, se vivía la agricultura, pero así como muy, muy pobre. La gente vivía en guerra. ¿Ustedes vieron Corazón Valiente? Sí, Ya, Corazón Valiente es de la Edad Media. ya. Robin Hood es de la Edad Media. Hay una serie que es más moderna, así que se llama Juego de Tronos, que también es de la Edad Media. Donde en esa serie todos son malos, hasta el perro es malo. ¿Ya? Ahí tenemos una... yo voy a decir Edad Media, usted lo primero que se le va a venir a la mente, castillo. ¿Ya? Castillos, princesas y enfermedades. Y que la gente vivía hasta los 30 años y ya... Y aparte de eso, vamos a decir gente cochina, ya gente sucia. La gente acá le tenía miedo al agua y no se bañaba y por eso se moría. ¿Ya? Después avanzamos un poquito más adelante y hablamos de la edad moderna. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de algo moderno, ¿qué se le viene a la mente? Cuando Ahí hablamos de fue algo cuando empezó que inventaron el teléfono, todas esas cosas, ¿o no? un poquito más adelante, esto un poquito Eso más más adelante. adelante. Ah, Sí. esto un poco más atrás, entonces. Sí. Ya.
Cuando uno dice algo moderno es como algo nuevo, ¿cierto? Ah, sí. Ya cuando dice estos cabros y esa música moderna que escuchan, no como la que escuchaba uno. ¿Ya? La edad moderna, en realidad, para que ustedes se hagan una idea, se llama así porque vino a plantar una revolución a lo que se vivía antes. Si en la Edad Media la gente vivía en castillos, así, en el campo, perdidos hacia adentro, al lado de un bosque, acá la gente comenzó a vivir de nuevo en las ciudades. ¿Ya? La gente empezó a buscar explicaciones a las cosas. Aquí nace la ciencia moderna, nace también en este caso muchos inventos que nos cambiaron a nosotros. Se descubre, o sea, se llega a América, se dice que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Es una fase de una revolución científica. Que eso hizo que nosotros cambiáramos nuestra forma de ver. O sea, pasamos de pensar que la Tierra era el centro del universo a darnos cuenta en realidad que nosotros somos un pedacito del universo nomás y que nuestro sistema solar, el medio, es el Sol, no nosotros como la Tierra. Después, otra idea muy potente, comenzó la imprenta, se empezaron a dar los libros, comenzó la filosofía moderna, o sea, muchas ciencias. Acá se empezó a avanzar, la gente empezó a vivir más tiempo. Eso pasó en la edad moderna. Y en la edad contemporánea, es la edad que estamos viviendo hoy. ¿Qué cosas son de la edad contemporánea que nosotros podemos decir, oh, estoy viviendo una edad contemporánea? La tecnología, Muy bien, esto mismo. Imagínense, hace 100 años era impensado que nosotros estuviésemos En las haciendo clases. clase a través de un aparatito que no tiene cables, que envía imágenes, que envía audio, que envía video. A pesar de que hace 100 años atrás sí teníamos teléfono, pero no teníamos video. Imagínense cuántas cosas pegadas usted tiene ahora mirando al frente, que antes eran cosas separadas. Tiene un teléfono, que tiene una cámara de fotos, que tiene una cámara de video, que al mismo tiempo puede mostrar lo que está haciendo, que se puede conectar sin cables con las demás personas, que usted puede ocuparlo para enviar correos, para enviar cartas. ¿Para qué otra cosa más puede utilizar el celular? Para pagar cuentas. O sea, paga las cuentas. Sí. O sea, tiene todo. Usted podría decir que tiene como 60 aparatos ahí al frente suyo que mide ¿cuánto? 4 pulgadas, 5 pulgadas. Eso nos hace decir que estamos en una edad contemporánea, o sea, que estamos viviendo una edad que es tan nueva que ni siquiera tiene nombre, porque contemporáneo significa que es de ahora. ¿Ya? Y toda esta revolución pasó en ¿cuánto? 300 años. En la antigüedad vivieron 4000 años de la misma manera. Y a nosotros se nos cambió todo en ¿cuánto? En los últimos 50 años. Esas son como las grandes etapas de la historia. ¿Ya? Entonces, la historia, las grandes preguntas. ¿Dónde, cuánto, cómo? O sea, ¿dónde, cuándo, cómo y por qué? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Volvamos al ejemplo anterior. Ya, yo me quedo dormido manejando. Perdón, tuve un accidente. ¿Dónde ocurrió? ¿Alguien se acuerda? Los coches. Ya, los coches. O sea, un espacio geográfico, ¿cierto? ¿Cuándo ocurrió?
El sábado. Ya, el sábado, muy bien. ¿Cómo ocurrió? Se quedó dormido. Me quedé dormido. Y ahora viene el por qué ocurrió. Estaba distraído, parece. Estaba cansado. Porque estaba cansado. ¿Ya? ¿Y por qué estaba cansado? Porque fui a, no sé, venía manejando desde Arica. ¿Y por qué venía manejando desde Arica? Porque me compré un auto y me salió más barato allá. Al final lo barato sale caro, ¿no? Algo así, dice el dicho. Sí. Sí. Ya, y me gasté el precio del auto, todo lo que me ahorré me lo gasté en benzina. Y el arreglo. Y en peaje, y en el arreglo. ¿Ya? Eso es lo que estudia la historia. Salió ¿Dónde, cuándo, perdiendo al cómo final. y por qué? Al final se fue en pérdida. Claro, me fui de pérdida, me fui de perdices. ¿Ya? ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué? Esas son las grandes preguntas de la historia. ¿Ya? ¿Queda más claro? Sí. Sí, Ya, profe. muy bien. Entonces, el para qué de la historia es lo que hemos estado conversando nosotros, que es comprender el presente en base a sus antecedentes, o sea, cómo nosotros leemos el presente con lo que tenemos antes. En este caso vendría a ser el ejemplo de la vecina. ¿Por qué yo no le pido plata a la vecina siendo que me cobra menos impuestos, o sea, menos intereses? Porque si no le pago me quema la casa. ¿Ya? Sí. Ya, transmite experiencias nuevas a generaciones para planear el futuro. Cuando nosotros estuvimos hablando en este caso de cómo nosotros íbamos al colegio. ¿Ya? O sea, que ellos en realidad puedan valorizar lo que tienen y que puedan decir, chuta, mi mamá, mi papá estudiaron de esta manera, yo quizás estoy mejor y yo quiero que quizás mis hijos tengan algo mejor de lo que yo tuve. ¿Ya? Lo otro, para desarrollar un sentimiento de identidad. Todos somos del sur nosotros, ¿ya? Yo estoy viviendo acá en el norte y yo me siento un bicho raro. Un día dije, meh, y todos me quedaron mirando. Todos me quedaron mirando. Un día hice un asado al palo y todos me quedaron mirando. Hice cordero al palo y todos me quedaron mirando. Entonces, nosotros tenemos un sentimiento de identidad porque vivimos cosas en conjunto. Y yo creo que la gran identidad que tenemos todos en el sur es el frío y la lluvia. Sí. ¿Ya? El otro día tomé mate y me quedaban mirando raro, así como, oye, ¿por qué está tomando mate? Que algo que es tan nuestro. O no sé, la sopaipilla. Acá comen sopaipillas con zapallo. Sí. Yo lo encuentro una aberración eso. Yo comí toda mi vida sopaipillas con zapallo. Ya, puede que de repente tuvieran papa también. ¿Ya? Sin llegar a ser milcao, pero Estaba con chicharrones. claro, o su pan con chicharrones. ¿Ya? Pan y chicharrones. Pero eso nos genera una identidad a nosotros, ¿ya? Entonces, la historia nos sirve para eso, para generar una identidad, para generar un sentimiento como común. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más nos vuelve como común a nosotros que sea de todos? La gente del sur en general. Cariñoso. El cariño, ¿cierto? Sí. Acá donde yo vivo, acá en la zona central, me pasa que la gente es como bien descariñada. Uno saluda y no lo saludan de vuelta. Ah, sí. A mí me pasó en Talcahuano. Sí, pues. Fui a Talcahuano y dije buenos días al caballero del bus, porque cada uno se sube y dice buenos días, y me quedo mirando con cara rara y ya, pasé, ¿no? Claro.
No sé, uno se sube siempre al bus y buen día, buenos días, Sí, o chao cuando me salgo. ¿sí? Entonces, no sé, acá yo vivo en un pueblito que es como, a ver, como para que se hagan una idea, es como los lagos más o menos, ¿ya? Y en este pueblito, yo cuando llegué, lo primero, llegué saludando así, hola, buenos días, hola, buenas tardes, nadie me saludaba, nada. Ahora que llevo un tiempo viendo acá ya me saludan, pero era raro, para mí era muy raro. Yo en mi pueblo, allá en el sur, a uno conociera o no conociera, lo saludaba igual, ¿no? Buenos días, Sí, buenos días. así sigue todavía. ¿Ya? Sí. Entonces, eso tiene que ver con la identidad. Nosotros tenemos un sentido identitario distinto a los que tienen acá. Acá tienen una identidad guasa. Ujú. Para nosotros el caballo era nuestro amigo, nuestro medio de transporte, pero acá los caballos viven mejor que uno. Sí, impresionante. Acá hay casas que todavía tienen fonola y los caballos tienen techo de zinc. Ujú. Y eso tiene que ver con la historia. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante su caballo que su casa. Para nosotros es más importante nuestra casa, que no se nos gotee, que el caballo esté bien. ¿O me equivoco? Sí, porque para acá llueve mucho, pues, profe. Claro, pues entonces para nosotros, la otra cosa que siempre me ha llamado la atención, nosotros en el sur siempre tenemos que tener una buena casaca y unos buenos zapatos. Sí, Botas de goma. bota Sus de buenas goma, botas de eso goma. es. Sí. Mira, Y manta y gorro de lana. sí, pues, uno tiene que andar bien abrigado. Acá no, porque el clima es distinto y también la gente es distinta. ¿Ya? Yo, cuando llegué al trabajo, claro, pues llegué con una casaca para el agua así muy, muy gruesa y todos me quedaron mirando. Así, mi casaca espanida y como mirando, oye, ¿para qué andáis con tremenda casaca así? Y un día se largó el agua así como en el sur, a la antigua, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y todos me miraban mi barquita, pues yo sequito y ellos todos mojados. Y ellos todos mojados. ¿Ya? Para eso nos sirve la historia también, para desarrollar el sentimiento de identidad, ¿ya? Que es lo que estamos conversando ahora. Y para poder comprender mejor a otros países, para conocer y desarrollar una metodología de trabajo, que es lo que hablábamos con las ciencias, y para fortalecer el comprender de otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, a ustedes les pasan biología, lo primero que les van a decir, la historia de la biología, la historia de la química, la historia de la física, la historia de las matemáticas, porque nos ayuda a comprender otras áreas, ¿ya? Ya, esto igual es importante y con esto yo creo que vamos a ir cerrando, al menos por hoy, que tiene que ver con el paso del tiempo, ¿ya? ¿Cómo se mide el paso del tiempo? El paso del tiempo se mide a través de años, pero el año es una unidad chiquitita, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué periodo pasó en un año o algo que ustedes hayan visto que pasó en un año así como específico y después no pasó más? Ya, si yo les digo, Profesor, sí, lo escucho. Lo escucho. Ya, les voy a dar un ejemplo. El estallido social pasó un año, el 2019, ¿cierto? Sí. Ya. Algo que haya durado 5 años, Oh, la pandemia llevamos cerca. ya. La Para la pandemia vamos cerca, ¿cierto? una guerra,
Ya, una guerra puede durar 5 años, sí. O sea, la Segunda Guerra Mundial duró 5 años. Ya. Algo que duró 10 años. Que haya durado una década. O 2 décadas. O 3 décadas. No sé. La música, el reggaetón. Ya. El reggaetón lleva como 20 años, ¿cierto? Sí. Ya. La gobierno concertación gobernó Chile durante 20 años. También. También. Ya. Algo que haya durado 10 años, a ver, o 20 o 30. La dictadura, pues duró casi 20 La años. dictadura. Sí, eso iba a decir. Sí, duró casi 20 años. Ya, eso dura décadas, son procesos más largos. Y Ahora, la constitución también. la constitución, ya 30 años. Nosotros hemos tenido 3 constituciones a lo largo de toda nuestra historia. En 200 años hemos tenido 3, ¿no? Sí. ¿Ya? Tuvimos la constitución de 1828, la constitución del 25, la constitución del 80, y ahora probablemente tengamos otra más, ¿ya? Hay países que cada 20 años cambian su constitución, 30 años. Mm. A nosotros nos suele durar un poco más, ¿ya? Algo que haya durado un siglo, 100 años o más. La edad moderna. Muy bien, eso duró más de 100 años. Excelente, ¿ya? Yo les voy a dar un ejemplo. Juan Segura. ¿Ven que Juan Segura vivió 100 años? Claro. ¿Ya? O sea, procesos más largos, ¿ya? Una edad, en este caso una edad moderna. La edad contemporánea también, llevamos 300 años de edad contemporánea. Ujú. Y algo que haya durado miles de años, un milenio, Las religiones. el cristianismo. Llevamos cuánto, poquito menos de 2000 años de cristianismo, ¿ya? Ujú. Sí. Los judíos llevan como 4000 años. Ujú. Nosotros somos una religión relativamente nueva. Claro. Y yo lo digo nosotros porque yo necesariamente no soy católico ni soy evangélico, pero sí crecí con los valores católicos, Católico. ¿ya? En realidad, para ser más preciso, judeo-cristiano, ¿ya? Porque en realidad los católicos, los evangélicos y todas sus derivaciones somos religiones que creemos en un Cristo, ¿ya? Creemos en nuestro Salvador y creemos en un Dios, ¿ya? Ujú. Entonces, somos bajo el mismo paraguas. Que cada uno tenga tradiciones distintas, eso es harina de otro costal, pero dependemos como todos de la misma idea. La misma ideología. Sí, ¿ya? Ujú. Entonces, para ir finalizando, ¿ya? Primero, ¿les ha gustado la clase? ¿Se han desenredado un poquito más? Ujú. Sí, sí. Profe, súper didáctica su clase. Se entiende bien. Ya, muy bien. Ahora tenemos que hacer algo que también tiene que ver con la didáctica y que se llama el cierre, ¿ya? Entonces, como vamos a hacer el cierre, voy a sacar la pizarrita. Voy a sacar la pizarrita y voy a decir, la gran pregunta de hoy es, ¿qué aprendimos hoy? Y aquí yo lo escucho a ustedes. No tiene que ser algo preciso, sino lo que se acuerde o lo que le quedó. Aprendimos sobre la historia. antigüedad, cómo ¿Para se qué ha ido sirve? avanzando desde la prehistoria. A cómo conocer el pasado con el presente, a Ya. cómo era antes y cómo es ahora. Ahora. Paso del tiempo. La Ya, ciencia, el la paso del economía. tiempo.
Y lo otro era ¿para qué nos sirve la historia? ¿Para qué nos sirve la historia? Para recordarlo. Ya. Y el para qué nos sirve la historia es que nosotros a través del pasado entendemos El presente. el presente. ¿Ya? Ese fue el objetivo de la clase de hoy. ¿Ya? Ujú. Así que Hija, hija, recordemos déjame que tu cargador, tu cable. para qué El nos sirve teléfono se mueve, ¿no? la historia es para que a través del pasado Porfa, podamos que no tengo entender el de el tu presente. papá. Ya. Y con esto nosotros cerramos la clase del día de hoy. ¿Ya? Les voy a decir que yo voy a dejar subiendo esto para que después esto ustedes lo puedan ver con calma, si es que tuvieron alguna duda. Y vamos a estar comunicándonos. También en el Classroom yo les voy a subir el PowerPoint y ahora mismo se los voy a enviar también al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ok, profe. Ya, gracias, profe. Muchas gracias, profe. Entonces, nos vemos y lo importante es que nos podamos sentir cómodos haciendo esto. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Chao, chao. Chao. Chao, Chao. bien. Chao, Profe. profe. Chao, chao. 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 No,